Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 31 de agosto del año 2024. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes y el año va rápido. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Podemos decir oficialmente que cerramos el mes de agosto y ya vamos entrando al último trimestre de este año 2024. Nos llevan, como diría aquel dicho popular, como caña para el ingenio, con una serie de reformas que, si bien es cierto que aún no entramos en el fondo de la mayoría de ellas, no dejan de ser una realidad que ha comenzado a estudiarse justo desde este mismo jueves, cuando ya se ha reunido la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados en el Congreso Nacional para estudiar, Ramón, la eventual reforma constitucional, aunque me llamó la atención que cuando la Cámara de Diputados estaba anunciando ese mismo día jueves a través de sus redes sociales esta reunión en cuestión, marcó un titular suspicaz. Y es que dio por hecho que la reforma constitucional va, cuando hay que recordar que esta es una comisión que estudia la probabilidad de que se declare una necesidad. Pero eso no quiere decir que exista la necesidad. Sin embargo, lo dieron por hecho. Sí. Ciertamente, Karen, en esta misma semana, el Partido de la Liberación Dominicana emitió un comunicado hablando sobre el tema de la reforma constitucional. Ellos, en relación a este tema, decían que ante la señalada situación, sin perjuicio de mejoras que siempre pueden hacerse a las normas nacionales, incluida la Constitución de la República, la reforma de esta última no constituye una prioridad nacional en estos momentos. Su convicción de que la discusión de la propuesta de reforma constitucional en estos momentos constituye un esfuerzo, otro más de los muchos a los que nos ha sometido este gobierno en los últimos 4 años por desviar la atención del pueblo dominicano respecto a los asuntos que amerite. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Karina y amables televidentes, realmente hablar de reforma constitucional resulta meterse en una arena movediza, porque resulta que en el 2015 modificaron la Constitución para permitirle a Danilo Medina una segunda repostulación. En ese momento el PLD, recordemos que estaba en la cima de la popularidad, y Medina ganó con el 62% frente al PRM con Luis Abinader, que obtuvo apenas el 34%, mostrando desde esa primera participación tener una buena voluntad en el pueblo. Recordemos que en el 2019 Danilo Medina intentó modificar de nuevo la Constitución, que tenía el candado, el artículo 124, que limitaba a 2 periodos, y el transitorio 20, que lo inhabilitaba. Recordemos, que eso yo lo digo siempre, aquellas movilizaciones, tanto del expresidente Leonel Fernández como del presidente actual Luis Abinader, aquella llamada histórica de Mike Pompeo, que frenó esta situación de la reforma constitucional. También otra situación que fue el fraude contra Leonel Fernández en la primaria, aquella imposición de querer colocar a Gonzalo Castillo, que a pesar de tener un gobierno a favor, no pudo ganar. Recordemos todas esas ayudas que querían hacer solidarias y tampoco dio la talla. Pero también están lo que es el tollo electrónico, que con la suspensión de las municipales de febrero, que se le pegó al PLD hasta las elecciones presidenciales de este año, donde obtuvieron apenas el 10%. Esas son muchas cosas que al PLD no le luce hablar de reforma constitucional cuando en su momento querían favorecer a Danilo Medina. Y yo diría que a nivel partidario no les luce. Me explico. El sistema partidario dominicano ha llegado a un punto de quiebre y la prueba más fehaciente de ello es el trayecto que en los más recientes comicios electorales ha mostrado. Y no me refiero a las elecciones del año 2024. Me refiero a al menos los últimos 3 o 4 torneos electorales, donde va ampliándose la brecha de la abstención electoral, indicando, sin lugar a equivocaciones, que hay una desconexión entre la línea partidaria política
y la sociedad dominicana. Sumamente peligroso, porque ya vimos que en el año 2024, si hablamos de democracia, o sea, representación a través de las urnas, y la abstención ya pasó el 50% de todo el pueblo dominicano, le dice a usted que ahí hemos llegado al punto en donde tenemos que definir en términos democráticos qué va a suceder con la República Dominicana, que no está siendo representada por los partidos políticos, esa clase política que históricamente ha hecho de sus intereses particulares la regla, dejando en excepción a sus representados, que en este caso es el pueblo dominicano. Por eso yo les referí lo que vimos a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados. Se supone que hay una comisión bicameral, en este caso hay 9 senadores y 16 diputados que comenzaron desde este jueves a estudiar, escuchen bien, porque antes de hablar de una reforma fiscal o una reforma constitucional, hay que hablar de la declaratoria de la necesidad de ella, en primer lugar, de la que parte una ley. Pero hay que estudiar si hay tal necesidad, y para eso se reúne la comisión bicameral. Sin embargo, cuando vimos la publicación en la Cámara de Diputados, el titular indicaba comisión bicameral que declara la necesidad de la reforma constitucional. Es un hecho y no se ha estudiado, pero también es un hecho, como pueden apreciar en pantalla, esto fue extraído directamente de las redes sociales de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el pasado jueves. Pero más allá de esto, en la misma línea, el SOPENA, que marcó la raya de Pizarro con respecto, primero, a la función del legislador, que es representar al pueblo dominicano, pero también en una línea muy peligrosa de la separación de los poderes del Estado, porque estamos hablando claramente de una interdependencia entre ellos, cuando tenemos al Poder Ejecutivo en la presencia del presidente de la República, bajando las líneas SOPENA para estar alineados con la propuesta de reforma constitucional. Imagínate, Ramón, que hasta de fin de semana se fueron con todo y las familias de cada uno de estos legisladores, y para que no quedara tampoco ninguna brecha que pudiera entrar en discusión, también hace unos días se volvieron a reunir a puerta cerrada, SOPENA, para no dejar ningún cabo suelto sobre cuál era la línea que se iba a trazar en ese Congreso Nacional de supermayoría PRMista. Y el problema no es que usted tenga o no una mayoría, el problema es que usted hace con ella. El problema es que usted indique algo, SOPENA, cuando ni siquiera esté en su campo de acción, porque vamos a estar claros, Ramón, si usted indica SOPENA que hay que tirar una línea específica, entonces nos vamos a preguntar cuál es la función del legislador y su propia convicción, si de antemano le dijeron qué tiene que pensar y qué tiene que decir. Habría que eliminar de facto ya el Congreso Nacional, porque es el Poder Ejecutivo que le está diciendo al Poder Legislativo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué van? Exacto. ¿Y qué es lo que tú dices? Que se dan la tarea ahora, dice, como a hoteles y cosas, a querer hablar de cualquier tema. Pero nos marean y nos indican que hay una necesidad urgente de reforma fiscal, mientras se dan este tipo de despilfarros, SOPENA marcando una línea. Exacto. Mira, por otra parte, Karen, en esta misma semana salió una información en el periódico El Dinero, que de un trabajo de la autoría de Esteban Delgado, que señaló que de 38,000 partos de haitianas el año pasado, de haitianos, hubo un 25% de la totalidad de todos los partos. El 66% de esos niños fueron declarados en oficialías civiles como dominicanos, en violación de los artículos 18 y 25 de la Constitución. Esto es muy grave, porque a pesar de los miles de haitianos que nosotros vemos, por ejemplo, en hospitales, que yo siempre digo que mientras una dominicana, usted la ve en el piso, usted puede ver una parturienta haitiana en una cama, pero también está lo que es este caso grave, dándole nacionalidad a estos niños, a estos bebés haitianos. Sobre todo porque la Junta Central Electoral salió al frente de inmediato con esta información que emite a través del periódico El Dinero el periodista Esteban Delgado.
Lo curioso es que sale la Junta Central Electoral a indicar que comenzará las investigaciones e indagaciones profundas sobre algo que salió directamente de informaciones oficiales del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana. No es un dato que él fue a buscar en otra fuente que no sea la propia fuente estatal dominicana. Entonces, la Junta Central Electoral no tiene que investigar lo que ya investigó y por eso está en el Servicio Nacional de Salud como una información oficial. Lo que tiene que investigar es lo que él dice, que habla de un 67% de niños registrados como dominicanos de madres haitianas, en el sentido de que no te indican en términos de transparencia qué condición tienen los padres para determinar la legalidad. O sea, que a la Junta Central Electoral sí le toca investigar por qué no ha transparentado la data, que es un derecho a la información pública de todo el pueblo dominicano. Imaginen cuánto más en materia de registro civil. Como si fuera un secreto de Estado, Ramón, pero es un secreto de Estado peligroso porque entonces no podemos decir lo que tenemos en nuestros propios ojos. Exacto. Y si con este tema no nos ponemos duros, aquí en 10 o 15 años, la población será totalmente haitiana. Que lamentablemente uno no se ha puesto duro con esta inmigración, que es una inmigración que no es verdad que ese reforzamiento en la frontera. Ramón, es una inmigración que importa miseria y caos social a la República Dominicana, que drena nuestro presupuesto en salud, educación y todas las áreas de suma necesidad para los dominicanos que pagamos con nuestros impuestos y no tenemos en retorno. Sin embargo, lo estamos literalmente entregando a otro estado más empobrecido que el nuestro, mientras de allá importamos enfermedades, temas de seguridad nacional, porque ¿cuántos miembros de aquella banda, los 400 mauosos, fueron detenidos en suelo dominicano? O cuando hace apenas 3 meses detuvieron a otro de los miembros de bandas haitianas por un tema migratorio, y cuando los reciben las autoridades haitianas son los que nos dicen a nosotros de quién se trata, de qué expediente es. O sea que a fin de cuentas estamos importando nuestra propia destrucción en suelo dominicano. Así mismito. Nos vamos, Karina, a una pausa comercial y en breve volvemos con el segundo bloque de comentarios.